Dios bendiga a toda la audiencia. Le damos gracias, bendecimos a todos los hermanos y amigos en el nombre del Señor. Estamos contentos y esperamos que los videos sean de gran bendición. Queremos terminar con este tema del matrimonio que veníamos tocando y encuadrarnos en lo establecido por el Señor, que desde el principio Dios los creó, varón y hembra. Hubo ordenanza de que procreen y que es la primera sociedad con que Dios va a trabajar, que es la familia. Entonces creemos que el matrimonio es una unión que perdura mientras uno de los dos cónyuges esté en vida. Se rompe esa relación a través de la muerte, queda libre, gloria al nombre del Señor, conforme Romanos 7, versículo 1 al 3, podemos leerlo, podemos verlo, saber que también la mujer casada está ligada por la ley, mientras que su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Amén. 1 Corintios 7:39 lo dice así, y creemos también en la santidad que debe tener el matrimonio, que hay que respetar, y que la institución matrimonial, ¿sí? Tiene que ser respetada bajo los parámetros y preceptos bíblicos, ¿sí? Ya no estamos más en el mundo, sino somos una nueva criatura, donde Dios no solamente nombramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sus preceptos, sino que lo vivimos. El tema es vivirlo. Claro que no es fácil, claro que el enemigo va a tentar, claro que va a haber muchas cosas pero necesitamos, como siempre nuestros pastores nos enseñan y la palabra nos enseñan, a través de ella, que a través de la oración, el ayuno, de las armas espirituales vamos a poder vencer, ¿sí? Y saber que el ejemplo del matrimonio en la tierra es la ejemplificación de la unión de Jesucristo con nosotros, con la iglesia. Entonces, hermanos amados, tenemos que tener un seguimiento, no te muevas, tiene que haber una consejería pastoral, muchos no se han instruido, entonces tenemos que ir bajo los parámetros, bajo los preceptos. Te voy a contar un testimonio en este trayecto que Dios nos ha permitido con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, ir pasando, ¿no? Ir creciendo en el ámbito espiritual y pasando por muchas etapas en diferentes tal vez iglesias donde Dios permitió que vayamos creciendo hasta poder hoy, por gracia de Dios, estar pastoreando Asamblea Cristiana Pentecostal y ser de repente el pastor presidente de la misma. Pero en un momento donde estábamos en un lugar, en una iglesia, se había separado una pareja. Esa pareja se había separado y no había una madurez espiritual en ese lugar como para tratar ese caso y llevarlos a los pies de Cristo, para que el Señor, a través de su palabra y la oración de la iglesia y la buena consejería, puedan hacer que la gracia de Dios descienda. Bueno, no la veíamos a la hermana, no se la veía, pero sí se lo veía al varón. Varón tenía un ministerio, así que en aquel entonces, movido por el Espíritu Santo, comenzamos a orar con mi esposa para ir a ver a esta hermana que no estaba viniendo y que también tenía varios hijos, ¿no? Era una familia constituida, donde nosotros nos acercamos a la casa, y cuando nos acercamos ella reaccionó de una manera negativa, enojada, mala. Nosotros realmente, la preocupación nuestra era ver si su integridad estaba bien, cómo estaba. También romper esas tinieblas, ¿no?, que muchas veces entenebrecen y no dejan ver la gracia de Dios. Y marcar también la diferencia, como nos han enseñado nuestros pastores y como muchas veces nos guía el Espíritu Santo. Le dijimos a esta hermana, queríamos saber de ella, qué necesitaba, qué podíamos ser de ayuda. En realidad nosotros no íbamos a hablar ni de uno ni del otro, ya estaba en oración este problema, y nosotros hemos aprendido por la Biblia que el problema de mi hermano es mi problema y que la bendición de mi hermano es mi bendición. No éramos ministros en ese entonces,
pero sí éramos hijos de Dios y éramos tan responsables como el que estaba liderando la iglesia. Porque tenemos la responsabilidad bajo la palabra y llevamos un ministerio que muchas veces no lo ejercemos, que es el ministerio de la reconciliación con Dios. Entonces acá era muy necesario que se reconcilien con Dios, porque a veces los matrimonios se rompen, se quiebran los noviazgos, pero tenemos que estar reconciliados con Dios. De una u otra manera es nuestro deber. La hermana estaba muy compungida. Nadie la había ido a visitar, nadie la llamaba, así que fue una victoria. Al principio se resistió y pudimos entablar una gran conversación. Cuando nos sentamos a compartir y a charlar, y bueno, a través de una oración, soltamos una palabra con mi esposa. Sin antes irnos, queríamos dejarle aclarado que bueno, que le dé el lugar al Espíritu Santo, que si ella una vez estuvo enamorada, bueno, que le dé lugar al Espíritu Santo, porque a veces nos resistimos y nos ponemos en oposición a la voluntad que Dios quiere hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestra hermana? La respuesta de nuestra hermana fue: yo nunca estuve enamorada. Yo nunca estuve enamorada de ese hombre. Cuando nosotros recibimos esa respuesta, me miré con mi esposa y automáticamente los dos quisimos decirle: hermana, ¿cómo te vas a casar si no estuviste enamorada? Que es lo más lindo. Es el proceso más hermoso que puede tener un ser humano, en el noviazgo, en la compañía, en ser amigos, en ir conociéndote, en querer agasajar al otro. No, a mí nunca me pasó eso, hermano, me dice. Hermana, yo no viví eso que usted me está hablando, le dice a mi esposa. Y sinceramente, vino un llanto a nuestro corazón, a nuestra alma, porque cuando acontecen estas cosas hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre en tu alma, en tu mente, hay un quiebre de profundidades que ninguna teología ni nada por el estilo puede reparar estas cosas. Pero hermana, ¿cómo te vas a...? Y sí, me dice la hermana, nos dice a nosotros: yo me casé porque el pastor me dijo que él era mi compañero. Y yo nunca, durante estos años de casada, tuvimos hijos. Perdí la esperanza en Dios porque yo creo en Dios, pero yo nunca estuve enamorada. Mire qué desastre doctrinal, espiritual, qué desastre. Mire usted hasta lo que se llega cuando no hay una instrucción pastoral, cuando los pastores no se instruyen, cuando realmente no vamos por la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso tengamos cuidado con este tipo de doctrinas, con este tipo de enseñanza. Tengamos cuidado con este tipo de profecías, que aquel se va a casar con el otro y que tengamos cuidado con esta palabra que muchas veces utilizamos: no, va a venir la bendición de Dios sobre tu vida, cuando Dios no te habló. La verdad, cuando tengo que a veces dar estos ejemplos de vida reales, me viene a mi corazón realmente mucha tristeza, porque uno está ministrando y ha dejado años de experiencia, de lectura, de comprensión, de indagar, de con siervos de mucha experiencia, tocar ciertos temas para ejercer y estar detrás de un púlpito haciendo las cosas conforme la voluntad de Dios. Y este tipo de cosas que realmente desaniman, porque desaniman. Una mujer que me decía: yo no he sentido nunca una complacencia, respondí al deber conyugal, pero nunca estuve enamorada. Mire, iglesia, si uno hace un trabajo que no le gusta y es tan incómodo
porque lo tiene que hacer por una necesidad. No me quiero imaginar 5 o 6 años de tu vida, seas hombre o seas mujer, pasando una experiencia como esta, porque hubo alguien, ¿sí?, que adelantó o que no reconoció los procesos de Dios. Y personas y almas que muchas veces no son nutridas por la enseñanza bíblica. Por eso, cuando el Señor dice en un momento, no es el contexto bíblico casualmente, pero que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, primero necesitamos enseñarles a las almas. No podemos ir a casar a alguien sin antes mostrarle lo que es, sin antes entender, para que entienda la profundidad del compromiso matrimonial. Como tenemos que enseñarle a aquellos que pasan por las aguas que ahí esto no va a repeler los apetitos de la carne, al contrario, ha confirmado su fe, ha pasado de muerte a vida, pero ahora tal vez venga más oposición o no, que necesitamos ser más sobrios en la búsqueda. O sea, tenemos que ser muy meticulosos nosotros los ministros en enseñar bien estas profundidades. Pero viene el profeta y me lo dijo fulanito. No, pará, ¿qué dice la Biblia? Por eso necesitamos profundizar y enseñar. Jóvenes que estaban desesperados tal vez, o con un hijo en la panza, y tranquilo, despacio, dejemos lugar al Espíritu Santo. Tal vez muchos de mis consiervos me critiquen, pero realmente los pastores han cometido muchos errores, como este que le estoy contando, y que es tremendo, porque yo creo que teniendo hijos, nosotros no quisiéramos que nuestros hijos pasen por ese lugar. Entonces sí que hay que tomar el tiempo del noviazgo en serio, sí que hay que tener una santidad, saber también que somos diferentes, saber que Dios nos va a unir y realmente estar enamorado, realmente meterme en el corazón de ella, tener los mismos sueños, los mismos planes, es lo que realmente, y el matrimonio principalmente tiene una fundación en sí, que es el compañerismo, el verdadero compañerismo. El verdadero compañerismo. Por eso muchas veces fracasan aún los matrimonios ya de ministros. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero compañerismo, porque no hay una sinceridad. ¿Por qué? Porque el compañerismo es que ya no somos dos, dice que somos uno. Entonces, si ella se duele, yo me duelo. Si yo estoy dolido, ella se da cuenta, y juntos tenemos que ir llevando no solamente una familia, sino aquellos que estamos llevando a la gracia de Dios, a la victoria, a la bendición, a prepararlos para la salvación, que es lo más importante de nuestra vida, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros ser ejemplos de la gracia. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo podemos decir que somos compañeros si yo no le puedo confidenciar a mi esposa de que me ayude en tal o cual área? Entonces eso es lo que tiene que ver con el compañerismo, que a veces va a haber, dígame qué matrimonio es perfecto, siempre va a haber discusiones, porque somos diferentes, porque tenemos diferentes pensamientos, o no vamos a estar de acuerdo en algún punto, en algún momento, o vamos a estar pasando por trances espirituales, porque esto muchas veces lo ocultan y no lo hablan, pero hay trances espirituales, hay un mundo que se nos opone, porque sabe que Dios viene a romper cadenas, yugo, atadura, a liberar al hombre del pecado, y estamos peleando contra huestes espirituales de maldad que se manifiestan en las regiones celestes, que hay todo un poderío, que hay jerarquías, espíritus jerárquicos que se levantan, porque se levantan contra los siervos de Dios, contra nuestras vidas, contra todos aquellos que son cristianos, para hacernos decaer, y se oponen fuertemente, y a veces te están trabajando para que no tengas paciencia, para que casualmente las parejas cristianas no se entiendan. Usted me va a decir, sí, pastor, pero bueno, estamos... Sí, no, está bien, es verdad, la promesa de Dios está, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es real, ¿no? Mas aquellos que fueron llamados, todas las cosas les ayudan bien, es verdad, yo conozco la Biblia también, pero que
en el momento que te vienen estas cosas, vos podés hablar mucha palabra, pero solamente aquel que la está pasando es el que necesita la ayuda y es el que necesita la guía exacta para poder vencer en ese trance que está pasando. A mí no me fue fácil, hubo momentos donde yo comencé acá en la Asamblea Cristiana, donde hubo momentos que yo siempre fuimos compañeros, y un trance de oposiciones, gente que me venía del ocultismo a decir que la iglesia ahí no se iba a formar, que íbamos a caer, sufrir amenazas y saber que nos estaban trabajando muchas veces en nuestras vidas porque siempre nos entendimos y hubo momentos realmente que venía nerviosismo, venía enojo y orar y clamar y ayunar y pedir al Señor, porque son las maneras que nosotros utilizamos las armas espirituales para derribar las fortalezas de Satanás. Pero el tiempo lo tenemos que pasar. La experiencia, si es permitida por Dios, la tenemos que pasar. Sin embargo, seguimos de la mano y seguimos bendecidos con mi esposa como si fuera el primer día. Porque muchas veces nos ha alentado el ser mejores o el enseñar, ¿sí?, este tipo de problemática, este tipo de experiencias que tal vez tuvimos que llorar con algún hermano o alguna hermana que realmente le han enseñado mal y no tuvieron de repente la enseñanza para poder respaldarse, afianzarse, pararse ahí. No han entendido los tiempos de Dios, cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo callar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos para esto, para hacer un trabajo para la gloria del Señor. Y después hay un seguimiento de bendecir a nuestros hermanos y también ayudar con el consejo, la experiencia, ¿no?, de que ya hemos pasado, para que ellos realmente puedan tener una vida victoriosa. Así que vamos a terminar con esto del matrimonio, vamos a seguir con otros puntos, gloria al nombre del Señor, porque estamos hablando de lo que creemos como cristianos y de lo que nos habla la palabra del Señor, de nuestra creencia como cristianos. Gloria al nombre del Señor. Por eso hoy muchas personas que no toman el voto matrimonial, no toman en serio a su compañera, dice, hoy se juntan. Entonces, porque estamos viviendo en una época donde muchos no quieren el compromiso. Pero Dios no ha cambiado, Dios no muta y hay una bendición que desciende de lo alto cuando nosotros estamos en obediencia. Así que te invito a que indagues la palabra, a que examines, a que ores, porque muchas veces si no oras, por más de que yo te explique la palabra y te haga un estudio bíblico, vas a estar velado y no vas a entender. Entonces necesitas que a través de la oración se rompan todos los yugos, los pactos, Dios abra la capacidad del entendimiento. Porque esta palabra que nosotros manejamos normalmente porque somos cristianos, la persona natural, la persona que no está integrada, no conoce, no lo va a entender porque su pensamiento está ligado al mundo y a las corrientes del mundo. Y ahora se encuentra con algo muy diferente, que es lo que le pasa a muchas personas cuando vienen a la iglesia. Hasta que adoptan, hasta que comienzan a transitar y ejercen el lenguaje cristiano, se identifican con la palabra y abren su corazón y el espíritu comienza a fluir y a trabajar para la gloria de su nombre. Así que los bendecimos en el nombre del Señor. Te quería dejar este testimonio, un testimonio que realmente doloroso, y que no nos podemos dormir en estas cosas, sino que realmente si estás escuchando del otro lado, si sos un ministro, si sos un pastor, detenete. Igual que muchas veces los evangelistas están en la calle y están diciendo, Jesús te va a sanar, la gente viene a la iglesia y tarda su sanidad y después se terminan yendo. ¿Por qué hablas lo que Dios no te dijo? Dios te mandó a testificar las cosas grandes y poderosas que Él hizo. ¿Sí? Que Él hizo. Pero no podemos hablar en el nombre del Señor si Dios no nos reveló, si Dios no nos dijo. Entonces, cuando nosotros hablamos, y aquellos que estuvieron conmigo aprendiendo en la iglesia, lo saben muy bien porque esto siempre lo he enseñado. Siempre lo he enseñado.
Muchas personas que estuvieron conmigo, que hoy no están en la Asamblea Cristiana Pentecostal, sí, están en otras iglesias, saben que lo he enseñado. ¿Por qué vas a hablar que te sana cuando Dios no te dijo que lo sana? Entonces le estás haciendo un daño, ¿sí?, a esa persona. Pero es diferente si vos le contás lo que Dios hizo contigo. Que Dios te sanó, que Dios te libertó, que Dios restauró tu matrimonio. Eso es lo que tenés que hablar. Ahora, si Dios te suelta la palabra, porque el Señor habla, gloria al Señor, entonces sí que lo vamos a profetizar con la convicción del Espíritu Santo y vamos a ver buenos resultados. Pero no le creemos, no le creemos al hombre, a la mujer que no conoce a Dios, falsas expectativas. Porque ellos están muy casualmente esperando algo pronto, algo y ellos no entienden todavía de la gracia o cómo trabaja el Señor, o no conocen los atributos. Es más, hay cristianos que ni aún conocen los atributos completos del Señor. Por eso hay cristianos que dicen, pero Dios es amor, y Dios tiene muchos atributos que hay que conocer para poder conocer quién es Dios y cómo se refleja su carácter. Dios mucho les bendiga, la paz de Jesús para con todos ustedes.